Nuestra legislación, a lo largo de su normatividad penal, ha visto de diferente manera lo que es el homicidio culposo. En nuestro Código Penal también ha sufrido cambios, ya que se debió reflejar las distintas negligencias que cometían por imprudencia los ciudadanos y que a su vez salían bien librados de toda responsabilidad penal por el hecho delictivo que había cometido. Históricamente, uno de los problemas que se presentan con más frecuencia acerca del delito antes mencionado, es decir, del homicidio culposo, es cómo precisar y saber en qué momento se está hablando de un homicidio culposo y cuáles son los motivos para que el delito se certifique de tal manera. Anteriormente y como antecedente, esta clase de homicidio se consideraba como un homicidio intencional, por traer consigo la muerte de una persona que supuestamente no se sabía si era por culpa de él o por culpa del homicida. Es así que con el desarrollo de las legislaciones nacionales y extranjeras se ha llegado a determinar que dicho delito es producido por el sujeto positivo como el activo. Así también, este ilícito, para que se considere como un homicidio culposo, debe ser consumado en su totalidad. Por este motivo, el delito de homicidio se considera que es cometido por negligencia, imprudencia e impericia, que por personas que pudieron preverlo no lo hicieron. Para la integración del delito por homicidio, no es suficiente la privación de una vida humana, sino que es indispensable, además, la concurrencia del elemento interno moral, es decir, es necesario que la privación de la vida humana sea imputable a un hombre por su realización intencional, imprudente o preterintencionalmente. Pero para efectos del presente trabajo, solo estudiaremos el homicidio culposo, comenzando por su definición. El homicidio culposo consiste en ocasionar por culpa la muerte de un ser humano. En el homicidio culposo se requiere la acción u omisión, no el resultado, que se verifica por la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de reglamentos, órdenes y normas. Para Cuello Colón, el homicidio culposo puede definirse como la intencionada muerte de un hombre causada por un acto voluntario, lícito en su origen, cuyo resultado homicida no fue previsto, aunque debió serlo. El penalista Pavón Vasconcelos señala que el homicidio es culposo o intencional o de imprudencia cuando la privación de la vida nace con motivo de un actuar inicialmente voluntario del sujeto con el cual surge un estado subjetivo de imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado. Este tipo penal ha tomado debidamente importancia ante los constantes actos que por culpa realiza la gente, y es así que debido a la concurrencia de este delito es que alarmantemente se necesita perfeccionar este hecho punible y que las penas deban ser más severas para que la sociedad tome conciencia de los actos que realiza y que ocasionan la muerte de muchas víctimas. Como antecedente histórico del México independiente, del Código Penal de 1869, el cual menciona que al consumarse el movimiento de la independencia de 1821, la preocupación de mayor importancia fue la necesidad de crear un nuevo orden jurídico, ya que las leyes creadas en ese movimiento eran como derecho principal. La recopilación de las leyes de Indias complementadas con los autos acordados, las órdenes de minería, de intendentes, de tierras y aguas y de gremios, y como derecho supletorio se aplicaba la novísima recopilación, las partidas y las órdenes de Bilbao. En el año de 1869,
entró en vigor este código para el estado de Veracruz. El Código Penal de 1871, conocido también como Código de Martínez de Castro, por el nombre de su ilustre presidente de su comisión redactora y autor de su exposición de movimientos con mereada influencia de la escuela clásica. El Código de 1931, aplicable para el Distrito Federal en materia común, así como de toda república en materia federal, que tuvo en su comisión redactora Alfonso Tejeda Sabre, Luis Garrido y Ángel Ceniceros. Entre otros destacados juristas, este código mantiene una postura ecléctica. Este mismo código fue promulgado por el presidente Pascual Ortiz Rubio y tenía como rubro Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Asimismo, el Código de 1931, si se refiere al homicidio simple, en el artículo 307, el cual establece que al responsable de cualquier homicidio simple intencional y que no tenga señalada una sanción específica en este código, se le impondrá de 8 a 13 años de prisión. La culpa. La culpa, en su definición, es conjuntamente con el dolo las dos únicas formas de culpabilidad. Existe cuando se ha producido un resultado típicamente antijurídico, sin que el autor haya previsto los resultados. Quien obra por culpa lo hace por negligencia, por falta de previsión o por falta de pericia o habilidad en el ejercicio de una profesión u oficio. Es la desatención de un deber de precaución que como consecuencia dio origen al resultado antijurídico. Quien así actúa no lo hace intencionalmente. La culpa consiste en la violación de la obligación de diligencia y prudencia que nos imponen determinadas normas. Concebida de esta manera, la culpa, ella implica un reproche que se dirige al sujeto por el comportamiento psicológico contrario a determinadas normas de prudencia y diligencia, contrario a las exigencias impuestas al sujeto por el ordenamiento jurídico. De acuerdo al concepto anteriormente dado del delito de homicidio culposo, para la integración de este es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos. Primero, la privación de la vida humana, es decir, el cesar de las funciones vitales de la persona contra quien ha sido dirigido la actividad o inactividad voluntaria. La ausencia total del querer privar de la vida, es decir, el resultado de muerte no debe de ser imputable a malicia o a intención, pues si en el hecho concurriera intención o querer, el homicidio sería doloso. La existencia de un estado subjetivo de culpa o imprudencia que se manifiesta objetivamente en acciones u omisiones físicas, imprevisoras, negligentes, impéritas, irreflexivas, de falta de cuidado o por violación de leyes, reglamentos, órdenes o normas disciplinarias. Cuarto, la relación de causalidad entre la culpa o imprudencia y el hecho de muerte. El resultado de muerte ha de ser de naturaleza previsible y el hecho de muerte. El resultado de muerte ha de ser de naturaleza previsible, prevenible y evitable. No obstante, lo explicado con anterioridad nos hace prudente, antes de cerrar con este apartado, analizar la estructura general del tipo de homicidio culposo, con el fin de comprender mejor esta figura delictiva. Los elementos del tipo del homicidio culposo son el deber jurídico penal, es la provisión de
privar de la vida culposamente a una persona. No es factible la ausencia de este deber jurídico penal, porque se trata de un deber jurídico dirigido a todos. El bien jurídico es la vida humana. Con base a este elemento, es un tipo simple, en virtud de que tutela un solo bien jurídico. El sujeto activo es imputable sin calidad y sin pluralidad específica. Por ende, el sujeto activo es común o indiferente, pudiendo ser cualquier persona. El sujeto pasivo, sin calidad y sin pluralidad específica, pudiendo ser al igual cualquier persona. El objeto material del homicidio culposo es el cuerpo humano. Su conducta es privar de la vida imprudencialmente a una persona, ya sea mediante una actividad o una actividad voluntaria. El resultado material es la muerte o privación de la vida. Los medios. Este delito no requiere medios específicos de comisión. La referencia temporal. Que la muerte se verifique dentro de los 60 días contados desde que se infirió la lesión que causó la muerte. Referencias de espacio y de ocasión. Este delito no requiere referencia de lugar o de ocasión. La tentativa y consumación en el delito de homicidio culposo. El delito de homicidio culposo se consuma con la muerte de la persona. En los delitos culposos no se admite la tentativa, puesto que este concepto solo puede entrar a jugar en los delitos dolosos. El homicidio culposo se agrava cuando un agente está conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de gravedad, con presencia de alcohol en la sangre. Esto se da cuando se produce una falta de diligencia por parte del agente a la cual está obligado, cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el hecho resulte de la inobservancia de reglas de tránsito. La otra de las agravantes es cuando el resultado es producido de la inobservancia de un deber impuesto al agente por razón de su profesión, función o industria. La mayor responsabilidad de la conducta del agente proviene del hecho que la observancia del deber de cuidado se acredite. La presunción de competencia que da un título profesional o en el ejercicio de una función o industria obliga a la persona relacionadas a estas actividades a una mayor previsión y diligencia. Punibilidad del homicidio culposo en México. En el artículo 302 del Código Penal Federal, antes conocido como Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, menciona que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. En el artículo 8 de este mismo código, menciona que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Así también en el artículo 60 menciona que los delitos imprudenciales se sancionarán hasta con la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad y además suspensión hasta de 10 años o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio. En el Código Penal para el Estado de Colima, en años anteriores y hasta en la fecha, es decir, en el año 2015, en el artículo 14 menciona lo que es la culpabilidad, el cual dice: obra culposamente el que realiza un hecho típico infringiendo un deber de cuidado que las circunstancias y condiciones personales
le imponen. En el artículo 68, capítulo 5 del mismo Código Penal del Estado de Colima, menciona cuáles son los delitos culposos, dentro del que viene tipificado el delito de homicidio culposo. Así también tenemos que en el Código Penal de Colima, el homicidio tipificado en el título primero de delitos contra la vida y salud personal, en el artículo 168 menciona que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. En el artículo 183 bis cita que cuando se comete el homicidio culposo en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o cualquier sustancia psicotrópica, al responsable se le pondrá pena de 4 a 15 años de prisión, multa hasta por 100 unidades e inhabilitación hasta por 10 años para realizar la actividad por la cual se ocasionó el delito. Actualmente, es decir, en el Código de año 2015, en el artículo 77 menciona lo que son los delitos culposos, en el cual de igual manera menciona el homicidio culposo. En el artículo 120 menciona que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, y el artículo 121, fracción primera, menciona que el delito de homicidio se sancionará en los siguientes términos. Al responsable del homicidio simple se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y multa por el importe al equivalente de 700 a 1000 días de salario mínimo. Así tenemos entonces cómo este delito a lo largo de estos últimos años sufre modificaciones en sus códigos, dependiendo de la realidad actual en que se vive. Relativamente, el Código Penal de Colima no hace mención del homicidio culposo en un artículo específicamente, pero encuadra dentro del delito de homicidio simple, el cual tiene su tipificación estipulada dentro del capítulo 1 del título primero de delitos contra la vida y salud personal.